me dijo, hijo, te voy a dar un consejo. Me dijo, húndete. Mi padre, Paco, me dijo, húndete. Mi papá, húndete. Esta crisis, vívela bien, húndete. Me dice, piérdete. Me dijo mi padre, piérdete. Llora, amárgate la vida, o sea, llora, húndete, llega al fondo. Llega al fondo. Ahora, me dice esto, cuando llegues al fondo, y una vez que sepas a qué sabe el fondo, al otro día te quiero de pie, bañadito. Cuando mis hijos se subieron al avión, yo lloraba en el aeropuerto y mandé un mensajito a mis amigos de España y les dije, uy, si lloro te aguantas, ¿eh? Pero les dije, amigos míos, he fracasado en la más importante, la más importante de las empresas, ¿no? en el proyecto más importante de mi vida. ¿Qué tal, amigos? Gracias otra vez por estar aquí, amigos de Buena Nueva. Y a ti que también por primera vez estás viendo este video, bienvenido. Hoy tenemos un episodio muy especial, muy nostálgico, muy lleno de recuerdos, pero también de mucho ánimo por todo lo que viene. Hoy me da mucho gusto tener aquí. De pronto para mí se ha vuelto este podcast como ese libro de recuerdos en donde ves a los amigos de la secundaria que decían nos vemos a ver y después de algunos años se reencuentran. Y hoy tengo aquí en este reencuentro a un querido amigo, Edmundo. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, mi querido? Estoy feliz, tío, de verte. Después de tantos años, encontrarme contigo es todo un placer, ¿no? Me doy cuenta que este podcast realmente lo montaste para hacerte terapia. Fíjate que sí. No, de pronto me da miedo. De pronto digo, es como cuando casi te estás despidiendo, de que llegas a la vejez y te estás despidiendo. Como cuando dicen, antes de irme de este mundo, pasó mi vida. Pues. Oye, pues, a final de cuentas vas a dejar un legado interesante. No ¿Será? solo por esto, tienes una historia. Tienes una historia, unos libros, un humor, una trayectoria muy bonita y no se ha acabado, tío. Todavía hay mucho por hacer y estás en un gran momento. Gracias. No, pero lo importante es ver amigos, escuchar amigos. No nos hemos visto mucho en persona, pero qué bueno que este sea un pretexto también para recordar, escuchar, saber de ti. No digo chismear porque yo no chismeo. No es chisme, es para orar. Es periodismo cristiano. Soy historiador cristiano. Un cronista. Cronista y historiador. Y la gente como tú podrían realmente ser llamados cronistas de la trayectoria cristiana México-Latinoamericana. Totalmente. Yo también digo que podemos hacer un libro de la historia contemporánea del cristianismo o del cristianismo contemporáneo. Sí, porque has conocido a mucha gente, muchos sitios, muchos movimientos, has visto cómo se levantan, cómo se caen. Has estado metido en el ajo, hermano. Hemos. Yo menos, porque me fui mucho tiempo. Pero allá también pasan cosas, amigos de España, ¿no? Sí. También te saco una lista. Sí, tú dime el nombre. Tocó, y sabes, ¿verdad? Y te paso todos los... No, la verdad es que me tocó, bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero me tocó estar un tiempo en España. Sí. Y ser parte, quizás, fíjate, me da gusto poder decirlo, y si no lo creen así mis amigos españoles, que lo digan, pero ser parte también de cosas que sucedieron, cosas que cambiaron, aportaciones que se hicieron y ver cómo ministerios que hoy están siendo muy trascendentes para todo Hispanoamérica, cómo se fueron levantando, tío, y haber estado cerca de ellos, verlos, en algunos casos hasta mentorearlos, ¿no? Pero sobre todo ser amigo. Para mí España fue fascinante. Ya te contaré cosas. ¿Cuántos años estuviste en España? 16 años. Yo dije 10 años. Es que se me hicieron como 16. Se me hicieron como 25. 16 años. 16 años. Y algo muy interesante que antes de esto tomamos un cafecito y me decías que no estabas directamente como que en una comunidad de americanos o americanos latinos o de gente que vive aquí en Chile, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, que hay muchas comunidades radicando en España. Y que por lo regular se centran en una iglesia, digamos, más, no sé si latina es el término correcto. Totalmente correcto. Pero latinoamericano. Iglesias latinas, sí. Pero tú estabas directamente ya con comunidad más española. Sí, fíjate que tuve la fortuna desde que fui a España. A mí me invitó allí el pastor Raúl de la O, mexicano, gran amigo y mentor, gran amigo. Me invitó a estar allí en España, ¿no? Él realmente sintió de parte de Dios invitarme junto a mi esposa en ese momento, y fuimos a servir a los jóvenes de la iglesia de Palma de Mallorca. Yo fui como pastor de jóvenes. Aquí yo era pastor de una iglesia que había fundado, Antorchas Comunidad Cristiana, pero fui allí a pastorear a 15 muchachos. Pero realmente era una iglesia de mallorquines, o en Palma de Mallorca, mallorquines. Ahora, es verdad que había muchos argentinos, muchos chilenos, muchos colombianos, es verdad.
Pero la iglesia en ese momento estaba un 60-70% de españoles, mallorquines, y el otro tanto por ciento pues, de gente de África, de gente de Latinoamérica, muchísimo. ¿No? ¿Qué sucedió con eso, Paco? Que me vinculé muy fuertemente con la iglesia española, con la iglesia de España, ¿no? Y parece una tontería porque dices, claro, si estabas en España, pues te vinculaste con la iglesia de España. No, lo has dicho muy bien. Realmente muchas personas que van de diferentes naciones, no digo que generan guetos, pero casi, ¿no? Iglesias muy perfiladas a gente de sus nacionalidades. Una iglesia de ecuatorianos, una iglesia de colombianos, que las conozco y las amo. Tengo muchas comunidades de grandes amigos, ¿no? Pero tuve la bendición, hermano, de conectar muy bien con la iglesia mallorquina. Y si estaba en Mallorca, estaba con la iglesia mallorquina, si estaba en Menorca, con menorquines, si estaba en Barcelona, con catalanes, Madrid con madrileños, Canarias con canarios, ¿no? Y así murcianos, y qué bueno, Málaga, malagueños, todo, hermano. O sea, entonces, fue una experiencia tan enriquecedora, 16 años de aprendizaje y de experiencia, que yo a España siento que le debo mucho. Estoy muy contento de mi paso por ahí. Se me hace muy interesante que dices si estuviera en Canaria con canarios. ¿Cómo se le habla a un canario? Perdón. No me puedo... Humor para la Fox. Perdón, regresamos a los 90 con un humor muy malo. No, es muy interesante lo que dices. Pero bien, así como que ahora regresamos. Estuviste ese tiempo en España, Sí. pero yo quiero que conozcan, porque no todo es el pastorado juvenil en ese entonces y en España, sino que tú comenzaste dentro de la música, estuviste dentro de la cúspide de la fama. No sé, la rosé, digamos, estuve muy cerca. Estuviste dentro de una de las televisoras y en uno de los eventos más vistos a inicios de los 90, ahorita me dirás exactamente la fecha, pero en el festival OTI, si no me equivoco, que era uno de los festivales más grandes a toda América Latina. Hombre, era el festival. Es donde ahí se dio a conocer José José como Juan el gran perdedor. Sí. Yuri. Con el triste, fíjate, cantó el triste, Emanuel. Grandes artistas, ¿no? Y luego otros que no son tan renombrados, pero que son muy potentes en su música y estilo, llámese Yoshio, Cristal, cosas que las nuevas generaciones no van a acordarse, pero grandes compositores como Cantoral, o sea, es que de verdad, digo, soy un privilegiado, hermano, he tenido momentos en mi historia que me siento privilegiado, ¿no? Poder participar en OTI creo que fue un hito tremendo, no solamente a nivel personal, sino creo que también tuve la fortuna de representar a la Iglesia de México, ¿no? Porque fui el primer y creo que el único cristiano que cantó una canción cristiana en el festival OTI, ¿no? Representado por la mamá de Yuri, que también eso es una historia interesantísima, ¿no? De cómo ella pues nos conoció, nos llevó por ejemplo, ¿cómo se llama este señor? El de Lara, el de Lara de Monarres. En fin, hay tantas cosas que se vivieron, oye. Es que eso es lo bonito. Aquí que estamos tranquilitos y todo, ya tenemos dos partes de tu vida. Ahora vamos a ir uniéndolas, lo que de pronto digo es esa línea de vida. ¿Cómo nace? ¿En qué hogar nace Edmundo? ¿Estabas en un hogar donde conocían de la fe cristiana o no? ¿Cómo fue ese encuentro? Platícame un poquito así a manera de resumen. Eso es también muy bonito. Fíjate que yo soy chilango, y nací donde nacemos los chilangos, que es en el Gabriel Mancera, en la del Valle. Ahí nacemos los chilangos de verdad. ¿Qué el chilango? Para la gente que no sabe qué es eso. Explicarlo. No, todo, el chilango es el que nace... Es que siempre hay una discusión, ¿verdad? Que chilango se le llama al que es de fuera, de provincia, y llega a Ciudad de México. Pero hermano, ¿quién no ha llegado de fuera a Ciudad de México? Si todos son de fuera, ¿no? Hoy en día a chilango se le conoce a todo el que es de Ciudad de México. De la Ciudad de México. Chilango como rolo, ya hemos dicho en Colombia. ¿Cómo se le dice en España al que es de Madrid? ¿Tiene algo? Bueno, madrileño. Pero sí, ¿no tiene algo un poquito diferente? Pues ahora no me acuerdo, ¿no? Sí tienen sus motes, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo le dicen los madrileños? No, vamos a dejarlo ahí. Sí, no me acuerdo. Googleamos. Sí. Pero no se vayan. Entonces, ahí estamos. Tú naces en... Sí, bueno, sí. Y mis padres vivían en una vecindad que había construido mi abuelo en la colonia Álamos. En la colonia... ¿Cómo se llama esa colonia? En la calle de Soria, en la vecindad del número 21. Sí, en la colonia Álamos, claro que sí. Ahí. Y entonces, pues bueno, realmente mi familia pues era una familia, pues digamos, católica, ¿verdad? Pero también muy vinculada con el mundo supersticioso, místico, de las limpias, de los médiums, del espiritualismo. Yo nací en medio de una familia así. Y claro, dentro de la propia vecindad, una vecindad como la del Chavo del Ocho,
para que nuestros amigos de todo Latinoamérica se vinculen con la historia. Una vecindad como la del Chavo del Ocho, así, en una vecindad así nací yo. Pues dentro de esta vecindad había pues una bruja, la bruja del 71, de verdad, es que es curiosísimo. Pero había una señora, la señora Gloria, que era la que se ocupaba de hacer limpias. De hecho, ella hacía de medium, se le metía un espíritu que se llamaba su muralla de la tribu azteca. A ver si no lo estoy invocando. No, cuidado. Que vamos a tener un podcast de eso después. Sí, no tienes una ouija. No. ¿Qué pasó? Cambiaste mucho en España, amigo. O sea, cambiaste hasta el acento chilango. Ahora, tío, me parece que estoy hablando con Hugo Sánchez. Pero bien. Fueron muchos años. Ese es otro que también después nos rimos. Fueron muchos años, sí. Y fíjate tú que, de hecho, a mí, la señora esta, un día me tocó, estaba haciendo una limpia y me tocó aquí la mollera, la cabeza, y dice, este niño tiene dones, tiene vocación, tiene capacidad de que le entren los espíritus y él puede. Le dijo a mi mamá, si quieres lo preparamos para que él haga limpias y que él pueda hacer un vínculo entre espíritus y la gente, y este niño tiene la capacidad. Mi mamá lo pensó, fíjate tú, estábamos muy metidos, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, la vida de mi infancia eran veladoras, limpias, siempre cuidando, ¿no? De envidias, de todo eso. Un rollo. Pero mi madre le preguntó a mi abuela que cómo veía, porque todos estábamos metidos. Y mi abuela fue sabia, fíjate tú. Mi abuela Antonia dijo, no, hija, no, está muy pequeño. Yo tenía 8 años, 7, 8 años. Está muy pequeño, no lo metas en eso. Tranquilo, que ya cuando él crezca, pues que ella lo decida. Fíjate tú, bendito Dios, fue mi abuela quien conoció de Jesús en la iglesia interdenominacional de la colonia Portales, una iglesia histórica. Y ahí conoció de Jesús mi abuela y llevó a mi mamá. Yo tenía pues a lo mejor 12 años, 11, 12 años. Y mi mamá fue, me llevó, claro. Y luego encontramos una iglesia muy cerca de nuestra casa, por allá por Ciudad Azteca, en Ecatepec, donde ahí sí que me empecé a congregar y ahí pues fue un encuentro con Jesús. Yo me enamoré, tío, de verdad me enamoré de Jesús, me enamoré de... No es un cliché, cuidado, no es un cliché, no me gustan los clichés, pero es que es verdad. O sea, yo llegaba a la secundaria y lo que cualquier otro niño haría, pues yo era, no sé, vamos a decir, raro, diferente, lo que tú quieras, pero yo quería leer la Biblia, quería comprender por qué la gente creía. Siempre me había gustado mucho los temas de la fe, ¿no? El catecismo lo hice de 1000 amores, mi primera comunión la hice con dignidad, es decir, siempre he tendido a la fe, ¿verdad? Y cuando conocí el Evangelio de Jesús en la iglesia cristiana evangélica, me enamoré, tío, me enamoré y aprendí a tocar la guitarra, el hermanito Jacinto y el pastor Miguel Elías, claro, me enseñaron que si el chuntata, do, fa, sol, me encantó, me encantó. Y yo era un niño muy tímido, muy metido para adentro, que se dice, muy, muy tímido. Y fue realmente la iglesia donde yo encontré un lugar donde empezar a expresarme, donde empezar a hablar. Y con este pastor no había medias tintas, ¿eh? Con este pastor, o sea, en el sentido de que te toca predicar el martes, te toca dirigir el jueves, te toca ser tesorero de los jóvenes durante 3 meses. Vamos a ir de misiones a Guayacojutla, Veracruz, o a La Mirra, donde hablan solo otomí. Entonces, desde los 12, 13 años, este señor, Elías, a quien le mando un abrazo, porque lo amo con locura, ¿no? De verdad, lo quiero mucho. Sigue vivo, es un hombre mayor, pero sigue vivo. Y creo que sembró en mí las ganas de servir a Dios, ¿no? Y no solo, él era predicador, componía, tocaba la guitarra, era misionero, plantador de iglesias. Este señor me formó, tío. Este señor con su ejemplo y su dureza, porque era muy duro, me formó. Y fue en un viaje a La Mirra, en Veracruz, donde solo hablaban otomí, con 12, 13 años, que yo ahí en la sierra veracruzana, ahí decidí que esa era mi vida, tío. Yo decidí, o sea, entendí, mejor dicho, que yo había nacido para servir a Dios, tío, en las misiones. Lo tenía claro. Lo que hablas se me hace muy bonito. Y no es comparar tiempos, pero esos pastores no multitask, quizá, o bueno, sí multitask, que hacían de todo. Desde Todo. Limpiar el lugar, prepararlo, Todo. limpiar sillas, poner, tocar. La cantar. llave para abrir, limpiar el baño, acomodar las sillas, predicar. Llegaban y se hincaban a orar antes del culto, ¿no? Media hora. A orar antes. Sí. Eso, o sea, eso es difícil. Tú llegabas a la iglesia y lo que te encontrabas era el pastor orando de rodillas. No, y algo más increíble. En aquellos ayeres iba con las personas y platicaba. Se preocupaba por ellas. El ministerio, por decirlo de alguna manera, de visitar a las familias era lo que hacía la comunidad, ¿no? Una iglesia que vivimos de jóvenes, que yo viví y que me formó. La verdad es que sí me formó. Este hombre, Paco,
con 13 años, me tenía este señor en la primera banca aprendiendo hermenéutica, homilética, exégesis. Él iba a cursos y me llevó a un curso de psicología pastoral con 13 años. Psicología pastoral, canon bíblico. Y claro, o sea, ese hombre, ¿no? Sembró en mí lo que yo acabé siendo, ¿no? O sea, su vocación yo creo que la heredé, ¿no? De mi padre, pues claro, tengo su ejemplo, su manera de trabajar, su disciplina, su constancia en el trabajo. Claro, una figura paternal que bendito Dios, también mi padre sigue vivo, mis padres, que son un encanto de personas, pero también bendigo a Dios por la vida del pastor Elías, ¿no? Increíble. Porque fue quien me perfiló vocacionalmente. Es increíble y ahorita medio bromeando, pero creo que eso es algo que los pastores de hoy también recuerden, el contacto con la gente, el Sí, discipular, sí, el sí. mentorear, más allá de decir voy a tomar un curso que ahora todo se ve más de por fuera, Sí. el hacerlo de corazón y el hacerlo también sin pensar voy a obtener un beneficio, sino Sí. simplemente por amor, ¿no? Y creo que eso se pasa y es algo que llevas tú dentro de tu ser. ¿Sabes qué pasa? Creo, Paco, que todo se ha ido sistematizando. O sea, en la medida que hemos ido avanzando, no, lo iba a decir entre comillas, pero no, sí que hemos avanzado, sí que la iglesia ha avanzado, sí que hemos ido cambiando. Pero creo que también se ha ido diluyendo la propia vocación pastoral. No digo que no haya pastores que huelen a oveja, pero creo que eso se ha perdido, ¿no? Creo que el pastor ya no huele a oveja, ¿sabes? Ahora pues hablamos de escenarios, hablamos de luces, hablamos de humos, hablamos de stage, hablamos de tiempos, pero no sé si el pastor esté cerca, ¿no? Al final yo lo que aprendí no solamente de este pastor, sino de pastores que he ido, bendito Dios, he ido conociendo a lo largo de la historia, de mi historia, pues es que el pastorado es acompañamiento, digo. O sea, no se pastorea desde el púlpito, se pastorea en la mesa, ¿no? Decía un amigo, estar aquí enfrente de ustedes son relaciones públicas, pero el estar con ustedes, eso es el pastorado. Y sí, hemos perdido quizá, y tampoco es de, estamos en la decadencia. No, como dices, hay una gran mayoría de pastores que lo siguen haciendo de corazón, que llevan ese trabajo, pero en algunas ocasiones se ha perdido el fondo por la forma, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces hay que volver a equilibrar, creo, a quienes de pronto fallamos en eso. Pero pues bueno, eso es lo que nos motiva. Y bien dicen, cuando estás de niño o adolescente, preadolescente, y te llenas de esto, eres un adulto que será difícil alejarte de él. Efectivamente, al final en la adolescencia es cuando tomamos las grandes decisiones de nuestra vida, ¿no? Ahí se forma o se termina de formar nuestro carácter, damos el rebote durísimo de rebeldía, ¿no? Y si en medio de ese rebote, de esas preguntas existenciales, te encuentras con el ancla de la fe, o sea, te encuentras personalmente con Jesús, ¿no? Al final eso de verdad que va a marcar tu vida. La de veces que he pensado, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? ¿Yo qué hago aquí? O sea, yo podría estar haciendo cualquier otra cosa y no comiéndome según qué problemas, ¿verdad? De temas de iglesia, temas... Pero al final te das cuenta que es un tema vocacional, es un tema de llamado, es un tema de amar la obra de Dios, amar a Dios, amar a la gente, ¿no? Porque creo que de verdad, una cosa a la que necesitamos volver mucho es justamente eso, lo que hablábamos antes, la cercanía. La cercanía, ¿no? El pastor Raúl, que ya lo mencioné antes, que fue quien me invitó a Palma, tiene una frase tremenda, ¿no? Él habla de que Jesús con sus discípulos vivió dos cosas, cercanía y movimiento. Creo que hoy nos movemos mucho, eventos, conciertos, todo lo que quieras, pero creo que la cercanía nos está fallando, ¿no? Entonces, cuando Jesús llama a sus discípulos, Paco, ahí en Marcos, ¿no? Dice que llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero eso de enviarlos a predicar es un resultado de haber estado con él. O sea, los llamó para estar con él. Dios. O sea, yo creo que el ministerio se trata de la gente, ¿no? Me gusta mucho interrúmpeme, me gusta mucho un gurú de liderazgo, Tom Peters. Tiene un libro que se llama Liderazgo. Y él dice que en su oficina tiene un cuadro, y yo me lo mandé a hacer también. Hice un cuadro, lo pegué. Y dice que pone, se trata de la gente, estúpido. Me encanta, tío, porque se nos olvida. A veces pensamos... Perdón, ¿decía estúpido eso o me dijiste a mí? Bueno, un poco. No, se trata de la gente estúpido. No, tú no. Tú sales bien. Tú estás exento del examen. Gracias, Tú estás bien. No, perdón. Y yo me lo mandé a imprimir. Se trata de la gente estúpida. Sí. ¿Por qué? Porque a nivel de pastorado te ocupas de presupuestos,
de quién tiene las llaves, de qué color va esta pared, quién va a poner esta puerta, eventos, administración, organización. Y lo que menos haces, desafortunadamente, son dos cosas. Estar con Jesús y estar con la gente. Tío. Y creo que ahí hemos perdido el foco. ¿Quiénes lo han perdido? Hay otros que no, lo hemos dicho, ¿verdad? Sálvense los que puedan. Pero creo que hemos perdido mucho el foco, ¿no? O sea, estar con el Señor de la obra, ¿no? Y estar con la gente. Tío. A fin de cuentas, igual, vemos el Evangelio y eran necesarios los eventos. Porque había 5,000, había 3,000, sanaba, etcétera, la multitud gritaba. Sí. Pero efectivamente, la intimidad, o como dicen por ahí, prefiero tener amigos íntimos o una intimidad con ese Jesús, con ese Dios, porque los que permanecieron, pues, ¿cuánta gente escuchó? ¿Cuánta gente fue a eventos? ¿Cuánta gente vio? ¿Cuánta gente testificó lo que veía que hacía Jesús? Y hasta los 12 uno salió chuequito. Pero y unos andaban enchuecando, pero se enderezaron. Pero hasta después del libro de los Evangelios, cuando viene el Espíritu Santo, es otra cosa. Es cuando tomas desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia efectivamente. Y ves a Pedro, ¿no? Predicando y convirtiéndose de 3,000, 5,000, qué sé yo, y multitudes. Sí, pero ¿dónde estaba el fondo de eso? Dos fondos. El primero, partían el pan en las casas. Hechos comían 2, juntos 42. Con alegría y sencillez de corazón. Este hombre olía a oveja. O sea, Pedro olía a persona. No se le fueron las ínfulas a ningún lado. Y había otro fondo, tío, Jesús, el Hijo de Dios. El Dios encarnado comía pescadito con ellos. Tío. Cuando resucita, ¿qué te encuentras? Comiendo pescado junto al mar. Cuando los ven con sus discípulos. Juan 28, ¿no? El último capítulo que llega y aquí les tengo. ¿Qué hicieron sin mí? Eso me encanta, de mis favoritos. Y efectivamente en Hechos es cuando dice, partían el pan, convivían con lo que habían aprendido. Pero bueno, no nos vayamos ya a escuchar prédicas, que después te invitaré para eso. Y porque... en Primera de Corintios. No, que es bueno, pero ahorita quiero chismear, amigo. Échale. ¿Cómo fue el momento entonces ya de que decides el liderazgo? Porque también hiciste un proyecto muy grande que tenías tocando en alabanza y todo, pero ese crossover entre el liderazgo, juvenil, pastorado, y después la incursión a la música, al festival. Pues fíjate que fue un camino paralelo. No pensado, evidentemente, no meditado. En ese momento, estoy hablando de los finales de los 80s, principios de los 90s, cuando uno cantaba, componía, uno no estaba pensando en escenarios, no estabas pensando en multitudes, no estabas pensando en naciones. Luego ya los discursos se fueron afinando hacia allí, ¿no? Dios te está llamando para las multitudes, Dios te llama a las naciones, Dios quiere que toques. Vale, bueno, está bien, pero si esa es la motivación básica, también creo que hay que ajustarlo, ¿no? Pero en ese momento, no. ¿Qué querías? Querías servir, querías hacer algo, ¿no? Me gustó, por ejemplo, Amistad Cristiana, San Felipe, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Me acuerdo mucho de una predicación del doctor Pardillo. Me acuerdo mucho. Yo no me congregué ahí nunca, pero alguna vez fui de visita y dijo una cosa, ¿no? Dijo que el reino de Dios se trataba de llamados y no de voluntarios. Se trata de llamados, no de voluntarios. Y desde los 14 años que escuché eso me ha marcado mucho. Creo mucho en el llamamiento, ¿no? Entonces, ese llamamiento fue paralelo, ¿no? Mientras yo cogía mi guitarrita y componía mis primeras canciones, al mismo tiempo, en el colegio de bachilleres, donde estudié, pues nos empezamos a reunir un grupo de chicos, un grupo de amigos, amigas, y cuando llegaron las vacaciones, pues ese grupito de, no sé, 8 o 10 personas, pues les dije, pues nos vemos en mi casa, allí seguimos. Y en mi casa se gestó lo que fue luego un movimiento juvenil, que fue Antorchas Juveniles. Un abrazo a todos los antorchas. Y los llamábamos cuarteles, ¿no? Jóvenes que éramos de diferentes iglesias, ¿no? Que también fue una innovación, porque era un momento de mucho celo denominacional. Tú eres pentecostal con los pentecostales, y tú eres bautista con los bautistas, y tú eres... Y de nombre de iglesia, ¿no? ¿De qué iglesia es? Uy, no, cuidado. Y ahí éramos todos amigos, de todas iglesias, ¿no? Todas iglesias, amigos. Y esos cuarteles, que le llamamos así porque era un momento de formación, un momento de hacer planes, ¿no?
pues nos fuimos a Monterrey, había cuarteles en Monterrey, en Iguala, en Acapulco, en Cuernavaca estaba también sucediendo cositas. En fin, empezó a generarse un movimiento juvenil muy bonito, ¿no? Muy bonito, donde ahora muchos de esta gente, no digo todos, también sería ponerse una flor equivocada, pero muchos de estos se quedaron con esa intención de servir y hoy son pastores, hoy sirven a Dios en esta nación y en otras, ¿no? Y fue precioso. Entonces, pero mucho de lo que sucedió allí, Pago, tuvo que ver con, aunque no había un sobreveedor mayor, o sea, alguien que nos estuviera viendo a ver si oran, a ver si ayunan, a ver si cantan, a ver si adoran, éramos, ¿cómo te diré? Nos ayudábamos unos a otros, ¿no? Era fascinante porque era como una jerarquía aplastada, es decir, no había quien mandara más, éramos todos amigos, todos cantábamos, todos aprendimos a componer, todos tocábamos, todos. Entonces eso generó mucha vida, ¿no? Y nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de adoración, creo que nos marcaron a todos de por vida. Y luego de ahí, pues creo que ese modelo, fíjate tú en la cercanía de un hogar, ¿no? No solo en mi casa, sino ya empezamos a alquilar un sitio un poquito más grande, ¿no? No le diéramos lata ni le rompiéramos los sillones a mi madre. Ese modelito de adoración, luego tocó gente que luego empezaron a hacer movimientos verdaderamente grandes, porque lo nuestro no era un movimiento grande, era un movimiento de amigos, ¿no? Pero luego sí que hubo movimientos grandes que fueron tocados por lo que sucedió en la intimidad de esos cuarteles de antorchas juveniles en Ciudad de México y a nivel nacional. Sí, y hasta la fecha hay iglesias grandes que tienen también ese modelo. Sí. No vamos a mencionar, pero sí. Pero no, es que me vienen a la mente algunas iglesias y todo, pero eso es bonito y la gente también que está viendo y que diga, yo sí recuerdo, ¿cómo? Claro, yo fui y de pronto me aparté. Pues para ti es la invitación, para que sigas escuchando y eso que tuviste ahí en ese momento sigue dentro y ahora sí que hay que avivar el fuego que estuvo alguna vez para muchos. Claro que sí, y era una cosa absolutamente orgánica. No competías, o sea, no tenías quien te estuviera viendo o un stage para estar, lo tengo que hacer mejor, tengo que verme mejor, sino como dices, se hacía, no estamos diciendo, no somos los viejitos quejándonos de, ay, yo era bueno, pero estamos simplemente, y entonces ahí estabas dentro de todo este llamado. ¿Sabes? Lo que me llamó la atención de lo que decías, lo más milagroso, no es todo esto el grupo que se hizo, sino que dijiste que en bachilleres estudiaban. Pero ya me di cuenta que no, porque así es el grupo. Entonces estaba bachiller, estaba el coralero. Porque que va en bachilleres y esos, no se estudia, amigo. Haces amigos y hiciste esa cuestión, efectivamente, ¿no? Sí. Perdón. ¿Y cómo es entonces que te llaman a la televisión? Yo quiero eso. Eso no lo sabemos. Eso no, lo de la Biblia. Soy morboso y tengo otras cosas, pero dale. Fíjate que, bueno, pues yo, oye, a la par que estamos comenzando Antorchas Juveniles, resulta que mi amiga Jael, que ahora vive en Playa del Carmen, claro, Yamauri, Yamauri, totalmente, grandes amigos, gente de radio, total. Gente de radio. Ella de morado y él de azul, ¿no? Sí, que se él de amarillo. De amarillo. De amarillo, yeah. Son muy graciosos, muy queridos. Muy buenos. Ella me había escuchado en una universidad, porque claro, como estábamos tocando en escuelas y todo, yo fui a una universidad de un primo mío y conocí a Jael. Y me dice, oye, con el tiempo, me dice, yo tengo un amigo que es productor, ¿no quisieras grabar? Yo tenía 16 años. 16 años. Y digo, oye, pues sí, o sea, yo he orado, me gusta, me encanta, o sea, pues ya sabes que me gusta. Dice, pues te voy a presentar a alguien, Daniel Alejos, de Producciones Renacimiento. Y ahí voy, en Aragón, muy cerca de mi casa, justamente. Conocí a Daniel, me dice, oye, vamos a hacer un cassette. Un cassette, perdón. Va a salir la referencia. Sí. Dijiste que no éramos viejos. Gaby, ¿no? Dani, gracias por ayudarnos aquí con la producción. Sí, por favor, una foto de un cassette porque la gente no va a saber qué es. Dijiste que éramos viejos, bueno, pues lo secundo. Oye, pues grabamos un cassette, Mi Anhelo se llamó, Mi Anhelo. Me ayudó con la portada Jacob Hernández, ¿te acuerdas de Piedra Angular? Que tuvimos aquí hace poco un podcast con Saray León, que hablaba sobre todo ese equipo que hicieron la revista IP. Así que nos podemos conectar con ese. Los multiversos aquí en Buena Nueva siempre coordinan, para que vean que no. Era un tiempo en el que podías conocer a la gente de una manera, porque todo era muy orgánico. Es que estaban haciendo un movimiento. Estaban haciendo un movimiento en diferentes áreas, en medios, en música, en televisión, en radio, en lo que se podía hacer, que no existe como hoy, pero es bonito. Mira, es que yo estaba reuniendo en casa de Alfarero en ese momento, y Edgar Rocha. Edgar Rocha.
tipazo, ¿no? Fue el primer pastor de jóvenes que me citó a su oficina. Y yo ahí en su oficina, yo dije, yo quiero ser así. De verdad, ¿eh? Si no sé si Edgar va a ver esto, pero le mando un abrazo porque fue un modelo involuntario para mí. Yo quiero ser así, yo quiero ser un pastor que te escuche, que te llame a su oficina y te escuche. Y me escuchó y cuando él supo que quería grabar, me recomendó con su hermano. Entonces su hermano me hizo el diseño, la foto, bueno, y grabé, ¿no? Mi anhelo. Bueno, eso tuvo, claro, yo era un muchacho de 17 años. No sé si había alguien tan joven grabando, pero ya, claro, ya estaba Jorge Lozano, Marcos Witt, Miguel Casina, y Marco Barrientos, gente que... Sí, sí, sí. Y bueno, espérate, no quiero faltar respeto a Generación de Jesús, que ya tenían una No, ese historia. es otro. México Sergio 80, Moreno, Sergio los Moreno. Medina, Exacto. ese es otro. No quiero faltar respeto a esa gente que son Eran como grupitos así que de pronto surgieron y otros. Sí, pero, y para mí fueron pero estamos hablando de los modelos 90. inmensos, claro. Fines 80, 90, sí, esa brecha. Y luego estaban los tríos, el Trío Embajadores, todo eso. Bueno, Ruth Ríos, no vamos a... Que tenemos también un podcast de Ruth Ríos. También. Ya, mi color, ahorita mandamos aquí flash. Tengo un complejo de mesero. Sí, está bien. Estás nervioso. Un cigarro para el chico, por favor. Tengo un complejo de camarero. Está bien. Es que eso luego, ya me estás tirando está el mantel, hijo. Que está el borde tirando el mantel. Y veo que se mueve. Déjale. Quiero que esté ordenadito. Este joven, por favor. Oye, bueno, grabo eso. Ajá. Bueno, tuvo su repercusión porque era un muchachito que eso era inusitado. Bueno, pero luego seguí grabando. Grabé un cassette para los niños de la calle, para ayudar a los niños de la calle, por nuestros niños. Que ahí me ayudó mi querido Osvaldo Sanabria y Dago Treviño en Monterrey. Sanabria. ¿Conoces a Osvaldo? Claro, sí, pues que esos ¿Conoces a grupos. Osvaldo? Sí, o sea, hace Gran años, digo, tiene más mucho que uno no de lo mis veo, pero grandes sí, amigos, sí, sí. Osvaldito Sanabria, claro que sí, abrazos. Y fíjate tú qué cosa. Sigo acomodando. Es que A ver, dame las manos, vamos ahora. Soy ideático. No tienes canicas, unas monedas, a ver. Ajá. Y luego, Soy ideático, ¿verdad? échenle las cartas. Oye, pues ¿Y cómo vamos de la ansiedad? ¿Qué dice el doctor? estoy terapia. Está bien. Dime. Mira, por ejemplo. Vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto. No puedo con esta. Vamos a llegar a ese punto, todos relajados. No puedo. Nadie nos está Oye, viendo. no, espérate. Bueno, grabé eso en Monterrey. Ajá. Y luego con Osvaldo tenía una banda que se llamaba Sentido Contrario. Sí, Que así en se la llamaba. portada estaban las flechitas Ándale, y todo. que nunca llegó a salir ese disco. Bueno, pero bueno, yo seguí tocando, Osvaldo hizo otras cosas, yo hice otras cosas, y esa bandita pues siguió, digamos, en las sombras, ¿no? Hasta que un día nos avisan que Dulce María Canseco, la mamá de Yuri, se había convertido al cristianismo y que estaba buscando talentos para proyectarlos en los medios de comunicación. Y a mí me avisaron, no quieres ir, va a ser un casting no sé dónde, ni me acuerdo. Va a ser un casting no sé dónde. Y yo no. Yo ya era pastor. A los 21 años había fundado una iglesia. Es que era muy precoz, tú, para todo. A los 21 años había fundado una iglesia que era Antorchas, Comunidad Cristiana, ¿no? Y yo estoy pastoreando, sí hago lo de la música, pero ya es algo absolutamente secundario, ¿no? Pues bueno, con grandes amigos, Rodolfo, ¿quién estaba? Chiquilín, Ezequiel, que era el hijo de mi pastor Elías, ¿no? Julián en el piano, Julián Flores. Fuimos ahí a hacer el casting. A Dulce le encantaron mis canciones, le fascinó. Y dice, con ustedes, ¿eh? ¿Y sabes a quién también pilló en ese tiempo? A Santuario. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, Santuario, claro. esos rockeros. Es otro tipo de música. Ajá, Otro tipo de música. Pero pilló a Santuario y nos pilló a nosotros, ¿no? Entonces, ella empezó a escucharnos, nos empezó a ensayar ella, empezó a decirme, oye, esta canción, mira, esto me gusta, esto cámbiale, esto tal. Una señora increíblemente exigente, una persona dura, que le llamaban mamá coraje a esta señora. ¿Profesional? Pues yo lo viví en carne propia, lo de la mamá de Yuri. La quisimos mucho, ahora ya no está entre nosotros, estando en España me enteré de su partida, pero la quise mucho, y a su hija Yamile, con ella sí tuve mucha relación, mucho contacto, y llegó el momento en que nos dice, oye, viene Oti, ¿no quieres participar en Oti? Y yo, hombre, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? A ver, vamos a escuchar tus canciones, ya bien, pero con el fin Oti. Las grabamos, ¿no? Hicimos una maquetita,
Las grabamos, Sentido Contrario, Sueños, Con lo que tengo puesto, etcétera. Ya no, creo. Y entonces llevamos a Fernando Ibarra, eran dos grandes compositores, Fernando Ibarra y Kiko Campos, grandes compositores de trayectorias inmensas en la música mexicana, y él estaba haciendo los castings para Oti. Y ahí vamos, y ahí voy. Escucha Sentido Contrario y Con lo que tengo puesto. Con lo que tengo puesto es la que... Sí, y le gustó a Fernando Ibarra. Le encantó, dice, tienes todo para estar en Oti. Dice, mira, han querido entrar, no voy a decir nombres, pero han querido entrar varios cristianos. Nadie ha podido. Tú puedes. Tú puedes. Di que sí, entra. Digo, ya, pero yo no puedo pagar un arreglo, ¿no? No sé. O sea, yo soy una persona de iglesia. ¿Qué voy a saber yo de Otis y de arreglistas de ese nivel? Entra. Fuimos al sindicato de músicos. Dulce nos presentó con un montón de ejecutivos. Fuimos a Televisa, San Ángel, nos presentó con un montón de ejecutivos, con Ciurana, que era el jefe de programación. Y entonces conocí al arreglista. Dulce nos llevó con un veracruzano, Alejandro Hernández, el loco. Le encantó Con lo que tengo puesto. Mira, ¿sabes lo que me dijeron? Tienes que entrar con lo que tengo puesto, me dijo Fernando Ibarra. No entres con sentido contrario. Ahora voy a revelar algo difícil. No entres con sentido contrario, porque ganas. Fíjate lo que me dijo. Si entras con sentido contrario, ganas. Entra con esta, para que compitas. Básicamente lo que me estaba diciendo indirectamente es, no puedes ganar. ¿Por qué? Porque va a estar Calderón. O sea, va a estar Yoshio, va a estar Alejandro Filio. O sea, no puedes ganar. Entonces, entra con esta canción que es muy buena y vas a dar una competencia al nivel. Y entonces empezamos a ir con Alejandro Hernández, el loco, que era en ese momento el que llevaba la banda de Enrique Guzmán. Y fuimos a casa de Enrique Guzmán y vimos los ensayos. Qué bonito. Y a Alejandro le encantó esta canción. La produjo. Cobró su dinerito. Betuco, el gran guitarrista mítico mexicano, apareció en Oti a mi lado tocando la guitarra. Hermano, no ganamos, pero sí ganamos el premio a la canción favorita del público. O sea, mucha gente llamó y dijo, esta es la canción, ¿no? Y, hermano, estoy hablando que a lo mejor 50 millones de personas estaban viendo el momento cuando yo canté. Tanta gente que se cayeron las microondas. Se cayó la transmisión porque había mucha gente. Entonces, cuando estoy cantando, se va la señal. Si buscan en YouTube el video, verán que hay un momento álgido, que estoy en pleno clímax de la canción, y dice, fallas de origen. Se cayó el microondas. Bueno, salgo de ahí temblando. Yo quería correr, porque de verdad era demasiado para mí. Pero Oti fue una experiencia tan grande, marcó tanto mi vida, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, Para lo bueno y para lo malo, porque fue una gran experiencia, pero también es verdad que pues se mueven intereses, se mueven cosas, ¿no? Y pues sí, yo después de eso dije, yo no, ni quiero cantar ni vuelvo a nada. Y no sé, me metí al pastorado de lleno después de eso. Ya, sí, es verdad que grabé algunas cositas, pero ya no con el fin de difundirlas, ¿no? Sino con el fin nada más de que, como tengo la cosquillita adentro, pues ir haciendo cosas. Pero sí, la verdad es que Dulce María Canseco, el tema de estar en el Festival Oti, fueron grandes momentos. Tienes, porque la gente debe estar diciendo, ay, ¿qué diría la canción? ¿Te acuerdas un poquito de la letra? Hombre, me acuerdo de la letra, me acuerdo de la canción, me acuerdo de los tonos. No, es que a esta edad ya a lo mejor digo, si no te ayudo, ahorita le googleo, pero sí, te acuerdas un poquito para que la gente escuche. Y si quieres te la puedo hasta cantar. ¿Ah, en serio? Te la puedo cantar. Pero no tenemos guitarra. ¡Ay! ¿Cómo lo haremos? Oh, pidamos una guitarra al cielo. Oye, sí. ¿La cantamos ahorita o al final? Ahorita un poquito. Vamos a hacer... ahora. Mira, es una canción que empezó a escribir mi hermano Guillermo. Sí. Con lo que tengo puesto se llama. Entonces escribió en Monterrey, escribió Cuando a veces tengo miedo y me siento solo. Y me lo dio y me dice, oye, ¿le puedes poner música? Entonces yo le puse música, terminé de escribir la letra y pues se convirtió en una canción muy sentida, ¿no? Muy personal. Y dice esto, dice, cuando a veces tengo miedo, me siento solo, cuando veo que otros prosperan más que yo, cuando tengo frío en mis noches tristes y necesito abrigo, recuerdo que hay un Dios. Se oye muy bonito, pero mira, las oraciones contestadas. ¿Cómo eres? Ve nada más. ¿Se puede tantito? Mira qué cosa. Mira que
¿Cómo es posible que esté aquí mi guitarra que tengo desde hace 25 Y años? mira, también, ¿quieres el cinturón? Vaya, ¿O no? Por si te avientes en paracaídas. Sí, se Pues, necesita. pues no hace falta. Oye, no, Ya. me gustó mucho y digo, qué rico el recordar y todo, pues por lo que pasamos, lo que aprendemos, lo que experimentamos y cuando entendemos que quizá no es por ahí y Dios nos va llevando hacia otras experiencias. Entonces, esta canción, preséntela, maestro. Con lo que tengo puesto, autores Guillermo Hernández y Edmundo Hernández a la orden. Le mando un abrazo a mi hermano hasta Palma de Mallorca. Él se quedó ahí. Yo me vine, él se quedó. Hace mucho que no la canto, ¿eh? Cuando a veces tengo miedo y me siento solo, cuando veo que otros prosperan más que yo, cuando tengo mucho frío en mis noches tristes, necesito abrigo, recuerdo que hay un Dios. Y es entonces que tu voz viene a mi oído, diciendo así te amo, hijo mío, así tal como eres, te bendigo, en tus debilidades yo me glorío, me has llamado, yo no soy un voluntario, me transformas a tu imagen. En el taller de tu santuario voy a amarte así con todos mis defectos, porque sé que en tus manos soy como el barro al alfarero. Cuando miro mis manos y las encuentro tan vacías, cuando he perdido la esperanza mía, y cuando busco en mi memoria y recuento mis errores, es cuando pregunto por qué me escogiste a mí, y es entonces que tu voz viene a mi oído, diciendo así te amo, hijo mío, así tal como eres, te bendigo, en tus debilidades yo me glorío, me has llamado, yo no soy un voluntario, me transformas a tu imagen, en el taller de tu santuario voy a amarte así con todos mis defectos, porque sé que en tus manos soy como el barro al alfarero, y voy a amarte con lo que soy y lo que tengo, con lo que vivo y lo que pienso, con lo que tengo puesto, con lo que tengo puesto. Qué bonito, amigo. Pues esta fue la canción que compusimos mi hermano y yo, y que tuve la oportunidad de participar en OTI, al lado de gente que había admirado siempre. Si quieres. Siempre, incluso el propio Alejandro Filio, que había sido bueno, Alejandro como Filio, compositor. me encanta mucho, gracias. Sí, antes de mí estaba Alejandro Filio. ¿Qué hago yo junto a este señor? ¿No? Sí. Y Yoshio Cristal y bueno, Lari Monarres estuvieron ahí. Gente bastante potente. No sé. De verdad que me siento privilegiado de haber podido participar. Y luego en Piedra Angular sacaron un pequeñísimo mensaje de lo que había sucedido, ¿no? Bueno, vamos a quitarnos la falsa humildad, ¿no? Pero qué bonito leer, ¿no? Lo que Piedra Angular puso, no sé quién lo habrá escrito. Probablemente Saray León. Probablemente Saray León, claro que sí. Pusieron, bueno, y con esto, dice Edmundo, pasó a la historia, ¿no? Como diciendo, se ha marcado la historia de la música cristiana en México con esto, porque se han hecho intentos, pero mira, hemos estado en la plataforma más importante de la música y de los autores de Hispanoamérica. Qué chévere, pues felicidades por todo eso y
Y después de eso que dices, bueno, pues no es por ahí, no es lo que más me gusta o no sé, no sé. De ahí pasamos al pastorado de tiempo completo. De tiempo completo. Sí. De ahí como brincas a España y aviéntame ese viaje a España. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese rollo? Sí, Si estoy también, bien aquí. también eso fue Como un para que, trance. ahora te voy a decir, alguien que también se fue a España y algo parecido sucedió a Miguel Sí, Casina. por ejemplo. Que Miguel Casina también fue algo inaudito, el que haya estado Increíble en Bellas lo de Artes. Bellas Artes, Nadie, o sin sea, precedentes. el Palacio de Bellas Artes, para la gente que nos ve, es muy difícil poder estar en ese recinto. Sí. No cualquier artista, o sea, Juan Gabriel creo que llegó a tocar y le costó muchísimo trabajo cuando era acá. Y un cantante cristiano como Miguel Casina estuvo ahí y curiosamente también él se fue para España. Sí. Entonces, digo, es algo parecido que en tu caso, ¿cómo fue? Fíjate que yo, bueno, seguí pastoreando en México después de esta experiencia en OTI. Mi decisión fue, no quiero saber nada, me quedé endeudado, me quedé casi sin amigos. ¿Sin amigos por qué? Bueno, pues porque te digo que OTI es como mucha presión, mucho de esto. Fíjate tú qué cosas, ¿no? Que estos grandes amigos míos que me acompañaron, que ya mencioné antes, pues hubo un pequeño malentendido, fíjate tú, ¿no? Y ellos, cuando llegó OTI, salí yo solo a cantar. Con la orquesta de OTI, que eso es una locura. Pero el grupo, o sea, realmente a mí no me presentaron como Edmundo Hernández, sino como Sin Daños a Terceros, que era la banda que en ese momento teníamos. Pero ellos no salieron. Entonces fue algo muy raro, ¿no? Fue algo muy raro. Fue una decisión que se tomó un poco tras bambalinas de, bueno, va la banda, pero no sales tú y cantas. Okay. Algunos de ellos interpretaron que la decisión la había tomado yo. Y la verdad es que no, era una decisión masticada que básicamente me la comunicaron. ¿Cuál fue el problema? Que me lo dijeron a mí solo. Hubiera sido bueno que me lo dijeran rodeado de mis amigos. Gente que amo con locura ahí, con quienes tengo relación hasta la fecha, es decir, todo eso se ha solventado, eso está en el pasado. Pero sí, en ese momento, pues sí, me quedé solo, lo viví muy bonito y al mismo tiempo de una manera muy amarga, pues justamente por esa decisión, ¿no? Okay. Yo pensaba que de pronto algunos habían dicho, no, se fue al mundo, no que estaba tocando, ¿no? ¿Tuviste ese tipo de...? Jamás. Qué bueno, eso es bueno. Jamás. Fíjate que en diferentes crisis o cosas que he hecho y he vivido, por lo menos nunca de frente he escuchado o he sentido que la gente me ha dicho, ya estás en el mundo, o como viviste esto, estás descalificado. No, siempre me he sentido muy cobijado, ¿no? Muy querido. Y no tengo esta queja, ¿no? De que sí, empezaron a decir, se fue al mundo, ¿no? No, la verdad es que no. Al contrario, o sea, lo que recibí fue mucho ánimo, mucha ilusión de parte del pueblo cristiano. Yo creo que fueron las iglesias que se supo que iba yo a participar, que llamaron mensaje y son los que me dieron el premio a la canción favorita del público. Definitivamente fue la iglesia la que estuvo ahí detrás. Oye, pues yo salgo de OTI, oye, en una mesa como esta, Universal, Sony, etc., RCA, no me acuerdo. RCA. Y me dijo, Dulce, no, hijo, tú no eres para esto, tú eres para servir a Dios. Dulce, pero si ya llegamos hasta Dulce, aquí. Dulce la cantante. María Canseco, la mamá de... yo pensé que no sé por qué relaciona él, dije que en paz descanse. Okay. Dulce, María Canseco también. Sí, me dijo, no, hijo, tú no eres para esto, ya buscaremos un contrato bueno, tú tranquilo. Entonces, me alejé de la mesa donde estaba algún contrato, me alejé. Dije, ¿qué va a pasar? ¿No? Mucha incertidumbre. Y para hacerte el cuento rápido, no pasó nada. Ahí se quedó todo. Con todas esas crisis, ¿no? Sobre todo el tema de mis amigos. Tío. Yo soy muy de las personas. A mí me encanta la gente. Me encanta tener amigos y no me gusta tener problemas con la gente. ¿Tú? Entonces eso a mí me fastidió mucho, ¿sabes? Que estuvieran tomando a mal lo que estaba sucediendo. Entonces yo dije, bueno, estoy en el pastorado. Paco, yo nunca hubiera querido ser pastor, la verdad, pero el pastorado me ha dado tantas satisfacciones. Ay, soy feliz de tú sirviendo en el pastorado. Ahora no soy pastor, también de verdad, ahora llego. Serví en Antorchas durante 10 años. Raúl de Lao, gran amigo y pastor, se va a Palma de Mallorca. Y cuando él está ahí, ve la necesidad de un pastor de jóvenes. Y entonces me invita a mí junto con mi esposa en ese momento. Me dice, necesitamos pastores de jóvenes. ¿Quieren venir? Y yo, hombre, a ver, espérate. Yo soy pastor de una iglesia que está creciendo. Aparte, casi te puedo decir que está en el mejor momento de crecimiento. No me puedo ir. ¿Qué hago? Ya habían salido otras iglesias de ahí, muy hermanadas. Estaba siendo mentor de diferentes pastores. No me puedo ir. Y me dice, ven un mes. Conoces a la iglesia de Palma, conoces a los jóvenes.
Y digo, bueno, eso sí me gusta, fíjate. Ahí me voy, todo... Es una trampa eso. Ven un mes, no, para que- Menos un mes, ¿eh? Y ahí voy. Paco, te puedo decir que me enamoré de esos jóvenes. Hubo una dinámica, una sinergia tan bonita. Hicimos un campamentito que se llamó Se Vale Soñar. Se reían porque no se dice así en España. Se vale, es muy mexicano. Se vale soñar. Pero aceptaron el nombre, me dieron el juego, ¿no? Y nos enganchamos. Nos enganchamos. Después de ese mes, realmente al final los ancianos de la iglesia nos sentaron en una mesa y dijeron, vengan a pastorear a los jóvenes. Necesitamos pastores de jóvenes. Nos encanta lo que han hecho en un mes. Vengan, los necesitamos. Volví a México 9 meses solo para preparar papeles, para vender las pocas cosas que teníamos, para solventar alguna deuda propia de la iglesia y podernos marchar tranquilamente. Y me fui a pastorear Palma de Mallorca. 15 muchachitos o 20, ¿no? Después de haber tenido una iglesia que estaba creciendo. Bueno, aparte yo creo que yo estaba en un buen momento, ¿no? Estaba lleno de contactos, lleno de amigos. Bueno, y me voy a ir a meterme a una isla del Mediterráneo. A empezar de cero, de alguna manera. A empezar de cero. O a empezar de 11. empezar. Y fue una experiencia dura por la adaptación misionera. 3 años de yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me acuerdo que llorábamos muchas veces, oye, me quiero ir a México. Con todo y que estaban pasando cosas muy bonitas, pero los choques culturales son graves. Parecería que no, pero sí. No, parece que hablamos el mismo idioma, pero no, cuidado. O sea, nosotros hablamos mexicano, ellos hablan español y te das cuenta estando ahí que no hablas el mismo idioma. Y que dices cosas y no te entienden. Y que tú piensas que estás siendo clarísimo y no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿De qué está hablando? Y ellos también te hablan de qué dijo. Aparte de ahí, no solamente hablan castellano, sino hablan mallorquín. Entonces, entre ellos, hablan mallorquín. Y te sientes como fuera de lugar, fuera de base. Pero en esos años sucedió algo muy interesante. Siempre se ha dicho que España es como el cementerio de los misioneros. Y sí, pero pasa algo. Yo me di cuenta que toda la gente que llega de fuera llega con las 10 novedades, llega con los 3 misterios para el avivamiento de España. Y posiblemente yo llegué igual. Pero la Iglesia de Mallorca se encargó de decirme, vale, adáptate, conoce la iglesia y ya veremos si tienes o no tienes lo que dice que tienes. Tuve que renunciar a mucho de mi esencia, tuve que dejar mi guitarrita a un lado y dedicarme a la gente, a los muchachos, a los jóvenes, a los campamentos, a predicar en la iglesia, ¿no? Una iglesia que no te respondía emocionalmente como en México. Tú estás acostumbrado en México a decir que cosa, amén, y gloria a Dios, y santo es el Señor. No, hermano, ahí te están escuchando. Creo que el español se pregunta, levante las manos. ¿Por qué? Exacto. Dame una razón para levantar. Sí, y fue muy duro. Pero fue tan educativo, fue tan pedagógico y estoy muy agradecido con la Iglesia de Palma. Tengo grandes amigos, estoy muy vinculado. Bendito Dios, por donde quiera que he pasado, tengo todos los vínculos activos, ¿no? Y vivos, todos los vínculos activos, vivos, ¿no? La verdad. Palma me enseñó mucho y lloré mucho porque siempre sentí que no di el ancho, ¿no? Estuve, pues vamos a decir, 7 años en Palma. Allí nacieron mis hijos. A lo que iba es que yo tuve que entender que yo no tenía los secretos para la iglesia española. Yo no sabía nada, tío. Llegué al punto en que dije, no sé cómo servir a esta iglesia. Voy a aprender de ellos. ¿Y sabes qué, Paco? Se dieron cuenta. Se dieron cuenta que bajé la guardia y se dieron cuenta que yo quería aprender. Y amé a la iglesia española con sus modelos, con sus formas, con su poca efusividad en ese momento, con su espiritualidad, muy diferente a la espiritualidad mística mexicana, que tenemos ahí una mezcolanza de cosas. Y amé a la iglesia de Palma, la amé mucho. Lloré mucho porque siempre había encontronazos culturales, ¿no? Y de carácter, porque al final mexicano soy, ¿no? Y somos muy diferentes. Pero cuando salí, me salí agradecido y creo que también recibí mucho cariño de esa iglesia, muchísimo cariño. Y de ahí me fui. Yo estaba ya al borde de la depresión, de verdad, hermano, porque estaba muy metido a nivel de trabajo ministerial. Y también me di cuenta que mi familia se estaba desgastando, ¿no? Mis hijos acababan de nacer, uno tenía 3 años, otro 1 año y medio. Y yo dije, es que si yo me quedo aquí más tiempo, está todo muy bonito. Movimiento juvenil también, sentido contrario.
que ya estaba viniendo a nuestros campamentos gente de, ¿para qué te digo los países? De muchas partes de Europa. Venían a nuestro campamento. Una isla en el Mediterráneo, ¿no? ¿Quién iba a apostar por eso? Y se creó el movimiento Sentido Contrario, donde tuvimos la oportunidad de tener allí a Alex San Pedro, aquí que cuando estaban dando, digamos, muchos de sus primeros pasos, el propio Itiel Arroyo, ¿no? O sea, la primera vez, Itiel, no vas a dejar mentir, la primera vez que Itiel coge un avión para salir de la península fue para venir a nuestro campamento Sentido Contrario en Mallorca. Y toda esta gente que te menciono se convirtieron en grandes amigos, grandes amigos. Y de Mallorca, yo te digo, estaba muy ocupado en la obra, pero me di cuenta que yo, mi fe, mi alegría, se estaba pudriendo, tío. Se estaba pudriendo. Y sobre todo también mi familia, ¿no? O sea, mi vínculo más profundo con mi familia. Entonces decidí irme a Madrid, ¿no? Madrid no funcionó muy bien, la verdad. Llegué o sea, a una iglesia donde sí que me abrieron las puertas, pero venía yo con una crisis existencial muy profunda, ¿eh? Entonces no supe manejar, no supe cuadrar las cosas. Hoy en día tengo una increíble relación con los pastores, David y Marta, ¿no? Y lo hemos hablado, ¿no? En el sentido de que las cosas las hubiéramos podido hacer diferente, ¿no? No salí mal, ni mucho menos, pero tampoco es que tenemos para echar cohetes, ¿no? En el tiempo de Madrid, yo de verdad Madrid lo sufrí. Fue un tiempo muy bonito a nivel familiar. Creamos otra vez un nido de risas, de mis hijos, descubrir el día a día con mis hijos, fue tan bonito. Pero a nivel ministerial, ahí fue donde me empecé a frenar. Yo desde que salí de Mallorca, estoy hablando de 2013, ya no volví a pastorear. De hecho, decidí, yo no quiero volver a ser pastor. Estaba muy cansado, tío. Estaba muy cansado por todo lo emocional, por todo lo... Pues la verdad, ¿no? Yo en Mallorca sentí que me equivoqué mucho, ¿no? O sea, será ese sentido mexicano que tenemos un poquito, ¿no? De que sentimos que nos damos el ancho, ¿no? Porque es complejo. ¿Te comparabas con alguien? O sea, decías, mi ministerio no es con otros inconscientemente. Me gusta la pregunta. Si aguantas la respuesta, me gusta Dale, la pregunta. amigo. Fíjate que un amigo terapeuta me dijo que posiblemente yo había vivido distimia, que es como una depresión, pero muy, muy pequeñita. Es la mini depresión. Pero mira, las depresiones dan como grandes crisis, ¿no? Para la gente que tiene crisis depresivas, lo viven como grandes momentos de depresión y me quiero morir. La distimia no. La distimia es una tristeza, ¿va? Que se te aloja en el alma y no te deja. Y se te aloja desde joven, ¿no? Y yo creo que tengo ubicado dónde se me empezó a alojar a mí. Y te lo digo por esto, porque te comparas mucho con la gente, porque te ves a ti mismo y te digo una cosa, no es que te veas pequeño, porque yo realmente nunca me he visto pequeño, pero la distimia te hace que veas a los otros más grandes. O sea, no soy pequeño, pero es que Paco Palafox, tío. Oh, es que ahí sí, no. Ahí sí, esa comparación. Ahí sí no es distimia. Esa comparación. Seamos realistas. Es un facto. Seamos realistas. Facto. O sea, no soy pequeñito, pero ve nomás. No, y me pasó, me pasó. Entonces eso me agotaba mucho, ¿no? Y abro mi corazón y digo que sí, yo he tenido que pasar por terapia, ¿no? Pastor mexicano alojado en Barcelona. Mira, Raúl me hizo de terapeuta porque es no solo un gran pastor, sino un psicólogo, pero también Víctor Hernández, un pastor en Barcelona. Cuando yo le conté cómo me sentía, mi burnout, estaba al borde de la depresión, me dice, ven a verme, te espero en mi despacho, permíteme regalarte una sesión, te lo regalo, no te preocupes por pagarme. Quiero escucharte y quiero ayudarte. Y estoy muy agradecido con Víctor, con su esposa Gaby. Dios me ha rodeado de tantos amigos. Estoy feliz de los amigos que tengo. Bueno, eso fue Madrid. Yo llegué. Madrid fue muy duro porque no logré cuajar con la iglesia a la que llegué. Aunque, repito, hoy en día, David y Marta, grandes amigos, ¿no? Yo creo que de España es con quien más contacto tengo ahora mismo. Fíjate lo que te digo. Pero Madrid, aunque fue un poquito un desierto, después de tener mi casa llena, a lo mejor a la semana había 100 jóvenes en mi casa. De repente voy a Madrid, donde estoy más solo que la una. Y entonces digo, ¿qué voy a hacer yo?
¿qué voy a hacer yo? Y yo pensaba que Madrid iba a ser estratégico para mí, el centro de España, de ahí me voy a poder mover, predicar. Aparte con la trayectoria que llevo de Palma y lo bonito que vivo, ¡hombre! Me van a invitar para todos lados y vas a ver. Nada, hermano, nada. Me fui a un desierto, me fui a un hoyo tremendo. Pero descubrí dos cosas en medio de ese silencio. Descubrí que podía escribir. Y me puse a escribir mi primer libro, Soy egoísta. Soy egoísta, sí. Y descubrí que también yo podía hacer algo, aportar algo, y empecé a poner los fundamentos de cómo asesorar a las iglesias y a los equipos de liderazgo. Entonces me convertí en un asesor de iglesias, un asesor de equipos de liderazgo, en un sitio tan complicado como España. ¿Qué caso le van a hacer a un mexicano? A un Panchito. ¿Qué caso le van a hacer a un Panchito? Pues oye, se asomaban a mi historia. Ah, mira, tantos años en México. Y mira su trabajo en Palma. Igual estaría bueno que lo escucháramos. Se me empezaron a abrir un montón de puertas. Y ahí fue cuando, después de Madrid, que no estuve mucho tiempo, me voy a Barcelona. Y Barcelona fue un oasis, ¿no? Iglesias, la Iglesia Viva, Iglesias por Fe, me abrieron las puertas, me permitieron explorar esa faceta de asesor y hubo unos resultados tan bonitos, hermano, tan bonitos. Luego el movimiento sentido contrario, empezamos a hacer también campamentos en Barcelona y vino gente de todas partes de Europa y vino Mallorca y vino Menorca y vino... No, hombre, hermano, risas, amigos, comida, no. Entonces, por eso decía, cuando decía esto, que para muchos España es un cementerio. Pero porque tú quieres cambiar España. Tú crees que tú tienes las respuestas para el avivamiento de España. Y si realmente quieres servir a un país como España, adáptate a donde estás. Llega y adáptate, renuncia a tus modelos. Es que es muy duro, te lo digo yo, que renuncia a todos mis modelos. Olvídate de que extraño mi comida, mi taco, mi etcétera. Nada. Estás en otro lugar y tú eres el que te tienes que adaptar, no la... Sí, señor. Te voy a decir dos preguntas que me hizo Víctor, el pastor terapeuta. Me hizo dos preguntas que me volcaron el alma. Me dice, Edmundo, ¿te has dado cuenta que tú ya no eres pastor? Digo, hombre, Víctor, así dicho, me duele bastante, pero ¿cómo que no sé? No, si tú dejaste Mallorca y no eres pastor, ¿o sí? No, pues no eres pastor. Llega a esa conclusión. No eres pastor. Fuiste, pero ahora no eres. Acepta tu realidad actual. Bueno, vale, lo voy a pensar. Y segundo, ¿sabes que eres migrante? Uy, Víctor, pues no me había dado cuenta. ¿Entonces qué eres? Me decía. No, le digo, porque yo llegué a una iglesia, llegué cobijado, yo siempre, pues a mí me esperaban para predicar, para cantar, para llevar la alabanza, para dar la conferencia, para el campamento, el organizado. Yo nunca he vivido lo que viven los inmigrantes. Pues eres. Y una cosa, tienes que decidir. Tú ahora eres esto. No eres pastor y eres inmigrante. Entonces, si tú vas a quedarte aquí, definitivamente tienes que renunciar a México. México no puede ser una opción para ti. Me lo dijo un mexicano, ¿eh? No puede ser una opción para ti. Aquí están tus hijos, de aquí son. O sea, ya tienes raíces, pues aférrate y sirve a España desde esa realidad. Esa es la realidad de que eres un inmigrante y ya no eres pastor. Hermano, el poco mundo que me quedaba me lo derrumbó en una sesión. Y estoy tan agradecido con él. Porque a partir de eso, pues vi las cosas de otra manera, con alegría. Estoy aquí y voy a servir a este país. Y efectivamente puedo servir a básicamente todas las denominaciones de España. y me hice de grandes amigos por todo el territorio español. Y muchas otras partes de Europa. De verdad, no, o sea, es como retomar tu realidad, retomar tu identidad, sí. y entender eso, pues son media vida o una parte muy grande de tu vida estaba ahí. ¿Y tu familia cómo lo tomaba? ¿Cómo estaba tu familia en ese entonces? Fíjate porque también ahí quiero que vayamos. Sí, también hay tomate ahí, claro. Porque sí. también, para acelerar un poquito, pero vayamos sí, un poquito ahí. Platícame de eso también, que es una parte muy importante. Claro, mira, Mallorca ya me había dejado muy desgastado emocionalmente. Pues ya te digo, ¿no? Por problemas que uno trae en la cabecita, ¿no? Que no logras encajar del todo. Porque yo lo que recibí en Mallorca fue amor, cariño y tal. Pero bueno, las diferencias culturales siempre te van
y se van sumando, ¿no? Y te van afectando. Madrid, pues no fue la mejor de las experiencias, pero luego Barcelona sí. En Barcelona estuvimos muy contentos, estuvimos muy, muy bien allí, vi crecer a mis hijos, hicieron la primaria en Barcelona, en un pueblo que se llama Barberà del Vallès, ¿no? Creo que fuimos bastante felices, ahí cogí oxígeno, ahí nos rodeamos de un montón de jóvenes también, de un montón de amigos, pastores por todos los lados. Qué bonito fue, ¿no? Pero es verdad que veníamos arrastrando a nivel matrimonial pues una serie de cosas que pues no pudimos solventar, ¿no? Entonces yo seguí batallando con el tema de la distimia, ¿no? Seguí batallando con el tema, pues no sé cómo decírtelo, oye, de a lo mejor de mis complejos, de mis historias no concluidas, de uy, México, uy, esto, uy, lo otro. No sé, no sé qué decirte, pero vino la pandemia, ¿no? Y en la pandemia pues ya se hizo evidente que pues los tornillos de mi relación al interior de casa no estaban bien apretados, ¿no? Y después de eso, pues bueno, vino la decisión del divorcio, ¿no? Que fue el golpe más duro que yo he vivido hasta en mis 50 años que tengo actualmente. Eso fue el inicio de un duelo, de un dolor, donde conocí la oscuridad. Fíjate que yo he llegado a la conclusión que yo no sabía lo que era sufrir, te lo digo de verdad. Yo, bendito Dios, en mi familia no hay grandes enfermedades, no ha habido grandes accidentes. No. La verdad, pero te estoy hablando no solo de mi hogar nuclear, o sea, mi padre, mi hermano, sino de la familia extendida, ¿no? Bastante tranquilo todo. Yo no recuerdo, ¿no? Sufrimiento. Ahí conocí la lágrima, tío. Cuando vi a mis hijos subirse al avión para venirse a México y quedarme solo en ese aeropuerto y en esa ciudad, ahí, ahí En la supe. separación, tus hijos se vinieron a Sí, México y tú se estabas vinieron allá. a México y yo me quedé allí, ¿verdad? Ahí supe lo que era llorar, ¿eh? ¿Qué Ahí edades tienen supe. tus pequeños? Ahora tienen, mira, en este mes cumple 17 el mayor y el otro tiene 15, va para 16, están en pleno momento. Ahora estoy en Ciudad de México con ellos, ¿no? Muy cerca de ellos, pero ese trago amargo, hermano, que no, ¿cómo te lo digo, hermano? No vino, evidentemente yo te hablo de mi parte, no vino por algo que yo hubiera hecho, sino, abro mi corazón, más bien por cosas que dejé de hacer, fíjate, por cosas que debí atender, cosas que debí resolver. Yo, como en toda relación, pues siempre hay dos responsabilidades, pero yo asumo la mía, ¿no? La otra no me toca asumirla a mí, pero yo mis responsabilidades yo sé, tengo claro, y en medio de comiéndome mis lágrimas, pude descubrir y reconocer que sí, efectivamente yo dejé de hacer muchas cosas, ¿no? Dejé de mostrar cierto interés, cierto cariño, siempre enfocado en producir, en hacer, en conseguir comer, tío, porque estoy en otro país, en otra tierra, 2 hijos están creciendo, y llega el momento en que pierdes el foco, tío, y me da, pues oye, claro que sí me da vergüenza decirlo, pero también creo que tiene sentido poder reconocerlo, ¿no? Que hubo cosas que dejé de hacer, que hubo cosas... Lo que ha caracterizado el podcast de Buena Nueva y que yo agradezco es que venimos o viene aquí los amigos a hablar de lo que realmente sucede, de lo que es y cómo poder entender que es parte de la vida, del crecimiento, que no es un fracaso, que no es como verlos así de un punto al otro totalmente, sino que podemos encontrar un equilibrio, un aprendizaje. ¿Cómo verías tú, cómo dirías o cómo verías tu propia vida para animar a otros que estén pasando o sucediéndole cosas similares, esas Wow. batallas que hay y que son diferentes? Puede ser en un matrimonio, económicas, puede ser el sentido de la vida que decías. Sí. ¿Cómo tomar el sentido, ahora sí que opuesto o contrario, de lo que ahorita están sintiendo? Mira, decías una cosa, ¿no? Dices, no es un fracaso, decías. Claro, cuando ya lo valoras a la distancia, dices, bueno, de aquí tengo que aprender algo, ¿verdad? Pero en el momento, hombre, claro que, que lo vives como un fracaso y lo es, ¿no? A nivel de la experiencia. Yo me acuerdo cuando mis hijos se subieron al avión, yo lloraba en el aeropuerto y mandé un mensajito a mis amigos de España y les dije, uy, si lloro, te aguantas, ¿eh? Pero les dije, amigos míos, he fracasado.
en la más importante, la más importante de las empresas, ¿no? En el proyecto más importante de mi vida. Y así me sentía. Bueno, luego tuve tiempo de llorar. Y me di cuenta que las lágrimas son el bálsamo para el alma. Y en medio de esa crisis profunda, de ese valle oscuro del alma, me aferré a dos cosas. Dos. La fe, la poquita que tenía. No. Yo llegué realmente a la conclusión de que en ese momento no es que yo tuviera fe, sino quería tener fe. Y ese querer tener fe me sostuvo, tío. Sí. Y otra cosa, que a lo mejor va a sonar muy raro, pero es así, el estoicismo, tío. A mí me gusta mucho leer, desde niño en mi casa. Nunca tuve Atari, nunca realmente mi padre y mi mamá se ocuparon. Hay un Atari para este niño, Atari. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es eso, jóvenes? Un Xbox, una Play, nada de eso. Pero en mi casa había un montón de libros. Entonces, desde niño, pues, ¿qué hago? Pues a leer. ¿Qué hago? Pues a leer. Entonces, había leído muchas cosas de los estoicos y conocía, ¿no? Que si Marco Aurelio, que si, etc. Pero ahí, en la duda, en la oscuridad, recuperé los ejercicios estoicos y la enseñanza de los estoicos, ¿no? De que no puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar tu reacción o tu respuesta a las circunstancias. Y por un lado la fe y por otro lado el estoicismo, ¿no? Y digo que quizás eso les puede sonar raro a la gente que nos escuche, pero pues es la verdad. ¿No? ¿Qué te diga? Permanecer firme ante la tormenta. Sí, señor. Es la verdad. Podemos decir eso. Y entonces, fíjate lo que te digo. Hay un ejercicio estoico que tiene que ver con prepararse para lo mal. Premeditatio malorum. Es un ejercicio estoico. Y es esto. A ver, estoy viviendo esto ahora. ¿Cómo voy a estar dentro de 5 años? Pero me voy a plantear el peor de los escenarios. Eso me ayudó mucho. El peor a ver, ¿cómo voy a estar dentro de 5 años? Uy, mis hijos lejos. Uy, me he quedado sin trabajo, sin ministerio. ¿Qué voy a hacer? Si esto es lo que he hecho toda mi vida. ¿Cómo voy a estar dentro de 5 años? En tu imaginación te vas allí y observas todo y llegas a la conclusión, puedo. Con esto, puedo. Puedo. Pero el peor de los escenarios, ¿eh? Puedo. Venga, ¿qué sigue? ¿No? Y me vine a México, me fui a Mérida, Yucatán. Tengo tanto que agradecer a mis amigos, en este caso a Víctor y a Carla, que me abrieron las puertas de Mérida. Ay, que es tanto. Son tantos amigos, tío. Y fui, en Mérida viví mi duelo, yo a solas, llorando por mis hijos, echándolos de menos. Pero pasé mi duelo y dije, estoy listo. Entonces, por eso ahora estoy en Ciudad de México, a la orden. Estoy en Ciudad de México, aquí estoy cerca de mis hijos, estoy cerca de mis padres. Y estoy recuperando oxígeno, estoy recuperando campo, estoy escribiendo un libro que se llama Recuerda que morirás, que habla un poco de las crisis de la vida. Tío, yo estoy aquí reconectando con amigos de toda la vida, amigos de 30, 35 años, y feliz, de verdad, sonriendo porque estoy viendo a mis hijos crecer. Mi fe ya está... me gusta mucho lo que dice Job. Abracé ese versículo cuando lo encontré. Dice que el árbol, aun cuando lo cortaran, dice, cuando siente un poco de humedad, empezará a reverdecer. Y ese es el punto en el que estoy. Estoy empezando a sentir humedad y siento que está la posibilidad de reverdecer. No está la posibilidad, es una realidad y será una realidad, amigo. Yo estoy seguro de eso y a mí me encanta el que hoy estemos aquí. Nos habíamos hablado un poquito hace unos meses, pero qué bueno que este momento son los momentos correctos. Yo lo creo así. Y quiero, para terminar este podcast, agradecerte primero que hayas estado aquí con nosotros. Que no sea la primera y última, sino la primera de varias. Eso. Porque tenemos mucho que platicar, tienes mucho que dar. Pero me gustaría que concluyeras. Yo veía uno de los más recientes posts en tu Instagram. Sí. Que habla, y ese resumen como de, no tengo aquí mi celular para no equivocarme, pero que habla de que estás de pronto como que un punto bajo
Sí, y después como tocar fondo. el regresar, el Sí, tocar levantarte fondo. después de tocar fondo. Creo que podríamos ver eso y no es de que, no, es otra vida, es otra oportunidad, la misericordia de Dios es nueva cada día, nosotros, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, nosotros somos los que cambiamos. Decías hace ratito, quería tener fe, la fe la tenemos de pronto, pero como que está medio llena de hojarascas sí. y hay que quitarlas porque ahí está esa luz que de pronto ponemos ropa sucia y la Sí. tapamos así como un foco, pero la fe sigue ahí. Exacto. La misma fe se tiene que ir acrecentando, saliendo, y como decíamos también al inicio, Va siendo probada, ¿verdad? aviva el fuego que Sí. hay, ¿no? Es simplemente echarle un poquito más de ese oxígeno, ese pneuma de parte de Dios para que otra vez salga. Y no estoy diciendo, es que estás en un nivel espiritual bajo. No, esas son cosas nada que ver. Uh-huh. Sino que estás ahorita igual en otro momento de vida, en un espacio diferente y vienen cosas increíbles para ti. Pero Gracias. ya nada más para resumir esto, me gustaría que este post que tú pusiste, Uh-huh. que los invito y van a estar aquí tus redes para que lo sigan en su Instagram y en todas aquellas redes. Pero me gustó mucho, de hecho lo veía hoy en la mañana. Qué bueno. Bueno, pasa que estoy leyendo la Biblia en Instagram, leo 2 o 3 capítulos cada día. Y tienes en vivos. En vivo, sí, Uh-huh. sí, en vivo. En Instagram por lo pronto, a ver si me paso a Facebook también. Pero es que estaba leyendo la historia de David, tío, que vino un momento en que se esconde de Saúl, pero entre tantas batallas, mira, le secuestran a la familia, acaban con la ciudad donde vivía, está sin nada, su amigo Jonatán ha muerto, todo está mal. Y de ahí resulta que él se va a vivir a Judá y ahí lo ungen como rey. Y empieza otra nueva historia, ¿no? Fíjate que tocar fondo es muy importante en la vida, ¿no? Sobre todo si aprendes. Hay una frase de la serie Louis que me gusta mucho y dice que, digamos, la miseria se desperdicia en los miserables. Es decir, un corazón miserable, cuando vive la miseria, eso se desperdicia. Pero si ajustas un poquito tu corazón, aprovechas la miseria y sacas grandes enseñanzas de ahí. Entonces siento eso, ¿no? Que tocar fondo es llegar a un punto de bueno, ¿y aquí me quedo aquí o tiro adelante? Quiero dar honra a mi padre, que cuando yo estaba en el momento más crítico, en una llamada que les hice, me dijo, hijo, te voy a dar un consejo. Me dijo, húndete. Mi padre, Paco, me dijo, húndete. Mi papá, húndete. Esta crisis, vívela bien, húndete. Me dice, piérdete. Me dijo mi padre, piérdete. Llora, amárgate la vida, o sea, llora, húndete, llega al fondo. Llega al fondo. Ahora, me dice esto, cuando llegues al fondo, y una vez que sepas a qué sabe el fondo, al otro día te quiero de pie, bañadito, peinadito y mirando hacia adelante. Pero ahora, hijo, húndete. Ahora, húndete. Y creo que es el más grande consejo que me han dado jamás y viene de mi propio padre. Total. Y voy a aprender algo. De aquí voy a aprender algo. Y eso es lo importante, ¿no? Que en medio de lo que estemos pasando, amigos, lo que estemos pasando, aprendamos. Y dijiste algo que solamente quiero recalcar. Todos vamos a pasar toda clase de crisis. Y no vas a ser ni el primero que se divorcia, ni el primero al que le pasan cosas. ¿Sabes qué pasa? No pasa nada. Agárrate de la fe, agárrate de Dios fuertemente, aprende lo que tengas que aprender y sal mejor de ese desierto. Sal mejor, lo mejor que puedas. Lo que hoy es un dolor, una frustración, un fracaso, lo que sea, mañana será una bendición y será algo que apoye a otros y que motive a otros y que saque a flote a otros. Amigo, gracias por haber estado aquí. No, hombre, encantado. Yo quiero que después nos dejes un bonus track con algo cantado, pero Ok. por ahorita nos despedimos. Gracias. Y lo dejamos para la gente que después de que nos despidamos pueda escucharte. Yo quiero agradecer a Buena Nueva, gracias aquí a la gente que está apoyándonos en la producción, Gaby, Dani. Gracias, Dani, gracias, Gaby. Y bueno, nos vemos próximamente. Por Aquí favor. estamos. Sí, Esto señor. es Buena Nueva. Yo soy Paco Palafox y que bueno, ustedes no lo son. Hasta la próxima.